Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de conversaciones desarrolladas en el marco de la 48ª versión del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, mejor conocido como LEO, de la Universidad de Santiago de Chile. Este ciclo de podcast se enmarca en la temática transversal USACH, Formando Personas, Transformando País, un lema que refleja el compromiso de la universidad con el desarrollo integral, la innovación y la formación de profesionales capaces de generar impacto real en un entorno. Mi nombre es Felipe Aguilera y junto a Francisca Godoy, quien será la entrevistadora, estaré conduciendo este espacio de diálogo donde invitadas e invitados compartirán su experiencia, aprendizajes y visiones sobre el crecimiento profesional y los desafíos actuales en sus disciplinas. Agradecemos especialmente la presencia de nuestro invitado, Bruno Solari Martínez, quien ha dedicado tiempo para acompañarnos y aportar con su trayectoria a esta instancia de conversación. Él es psicólogo con una reconocida trayectoria en salud mental, educación y desarrollo humano. Posee un magíster en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, un postítulo en terapia dialéctico-conductual por la Universidad de Chile y certificaciones como instructor de mindfulness. A lo largo de más de 15 años ha impulsado la incorporación del mindfulness en organizaciones, universidades y espacios comunitarios, posicionándose como uno de los pioneros en integrar esta práctica en ámbitos laborales, educativos y familiares. Actualmente es director de la consultora Mindfulness y del diplomado en Mindfulness en Organizaciones de la Universidad del Desarrollo, desde donde ha desarrollado programas orientados al bienestar, la regulación emocional y el fortalecimiento de habilidades humanas esenciales. Su labor también se extiende al sector público, donde actúa como asesor en salud mental en el Ministerio de Salud de Chile, participando en iniciativas de humanización y en la promoción de entornos institucionales más conscientes y colaborativos. Durante esta conversación, exploraremos su experiencia, las implicaciones del mindfulness en los desafíos actuales del mundo laboral y cómo estas herramientas pueden apoyar a quienes se preparan para incorporarse a nuevos entornos de trabajo, fortaleciendo su equilibrio interno, su claridad y su capacidad para relacionarse de manera constructiva en contextos altamente dinámicos. Don Bruno, ¿le gustaría agregar algo más? Es harto. Muchas gracias. Sí, algo que me gusta mucho decir, que como que distiende en la conversación, es que hice un curso de improvisación teatral, que básicamente fueron 4 meses de puro jugar, y eso da muchas herramientas como para presentaciones y trabajo con grupos, improvisar, como se diría coloquialmente, de salir jugando con lo que hay. Y después hice una formación en stand-up comedy. Entonces he dado stand-up. Inventé un stand-up, un mindful stand-up, que es una versión humorística de mi recorrido con 30 años de meditación en formato stand-up. Como con un poco de humor y también de difusión. En definitiva, como que he hecho de todas las maneras posibles cómo difundir las prácticas de atención plena. Ya. Bueno, mi compañera aquí será la entrevistadora. Súper. Pasará a preguntar unas preguntitas generales que tiene. Aurelio. Bueno, primero que nada le agradecemos que haya venido acá. Sí. Queríamos, antes de partir, preguntarle cómo está. Bien. El lugar está muy, muy bonito, muy profesional y estoy muy como contento de cómo se están tomando este trabajo tan profesionalmente y cómo llegaron a contactarme a través de redes sociales, y entonces es como de los nuevos tiempos, ¿no? Cómo funciona, que uno pues manda un mensaje y prueba si te responden, así que felicitaciones. Gracias a usted. Sí. Queremos comenzar con las primeras preguntas. Dale. Más generales. La primera sería: muchas personas que inician nuevas etapas, como prácticas, primeros trabajos o proyectos, suelen encontrarse con escenarios llenos de expectativas y desafíos. Desde su perspectiva, ¿qué hábitos considera valiosos que una persona podría poner en práctica para enfrentar de forma equilibrada los desafíos que surgen al iniciar nuevos proyectos o etapas profesionales? Quizás lo primero como importante como enmarcar que los cambios tan grandes como cambios de identidad, como lo que decía en tu pregunta, generan mucho estrés por definición, ¿no? Entonces, por ejemplo, un montón de ejemplos, no sé, pues, tener un hijo es
es maravilloso, pero muy estresante. Cambiarse de casa es maravilloso, pero muy estresante. Separarse no sé si es maravilloso, pero es muy estresante. Y terminar la universidad puede tener una cosa como que uno quiere terminar, pero pasas tantos años siendo estudiante universitario que tu identidad, era lo que hablábamos antes, ¿no? Tu identidad se define por que eres estudiante universitario, los lugares en los que vas, los amigos que tienes, las conversaciones, el día a día en la universidad y eso. Y uno no se da cuenta hasta que eso cambie. No te das cuenta que eso como que define tu manera de ser y cómo organizas tu tiempo. Y cuando eso termina y tienes que pasar a otro rol, es inmensamente estresante porque en el fondo es como que tienes que redefinirte. Entonces el primer acercamiento a la pregunta de lo que quiero decir es que como los cambios como de roles o como de hitos en sí mismos generan mucho estrés y mucha incertidumbre. Y pareciera que a las personas no nos gusta mucho la incertidumbre y no nos gusta mucho cambiar, como que nos acomodamos. Mira, cuando uno aprende algo, como que dedica mucha energía y como que aprendes cómo se hace tal cosa, a estudiar, el ritmo de estudio, a manejar, y pones toda tu atención a hacerlo y como muy, muy atento. Y después, como que el funcionamiento, como que la mente empieza a funcionar como en stand-by, como para no gastar tanta energía y entonces hacer las cosas automáticas. La primera vez que vas a un lugar, pones toda tu atención, cómo llegar, y después vas en automático, no vas mirando el entorno. Lo que quiero decir con eso es que pareciera que nuestro cerebro tiende a automatizarse para ahorrar energía, como no gastar de más. Y entonces los cambios es una tensión que implican gastar de más. Y pareciera que evitamos eso, como una cuestión muy evolutiva de cuidar la energía, no gastar de más. Y todo lo que significa el cambio, y tan importante como lo que me estabas haciendo con tu pregunta, es inmensamente desafiante, que implica mucho como gasto energético. O sea, y pareciera que no nos gusta. Y cuando no nos... Por ejemplo, está estudiado que a mayor nivel de estrés es más probable que haya más agresividad. Entonces, cuando uno tiene un mal día y está súper estresado, es más fácil que se pelee, ¿o no? Sí, ¿Cómo claro. estás? Y ladra, se van como con ese ladra. Entonces, y ahí voy llegando a la pregunta, como los hábitos, ¿no? Entonces, lo primero es como enmarcar que es un periodo tremendamente estresante y complejo por definición. No es que uno lo está haciendo mal, ¿no? Como legitimar que es muy estresante porque pareciera que no nos gustan los cambios. Aunque se habla de innovación y ustedes tienen el curso, pero como que cuesta mucho. Y lo segundo entonces debiera ser lo primero es marcar que los procesos como de cambios de etapa son muy estresantes, y lo segundo entonces sería muy valioso tener herramientas para manejar el estrés. O ayudarnos como a salir de esa zona de confort de una mejor forma. Es que cuando uno primero como que le pone un nombre, sí, esto es súper estresante, ya baja un poco la carga. Como que, o si no, uno como que se lo cuestiona a uno mismo, así como lo estoy haciendo mal yo, seré yo, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno va a la entrevista de trabajo, que es como que habré hecho algo mal, dije algo mal, y empezáis como puro a darle vuelta y enrollarte y dices puro estrés. O sea, la mayor parte de eso es puro estrés. Que lo que más hace es gastar energía y ponernos, no sé, más agresivos con nosotros o con los demás. Entonces, ¿cómo manejar? Y ahí vamos llegando a hábitos. ¿Cómo manejar eso? A ver, esa es una súper buena pregunta. ¿Cómo manejar momentos de estrés, ¿no? Y ahí es a lo que yo me dedico fundamentalmente. Los últimos 11 años, que es dar talleres de atención plena, entendiéndola, las prácticas de meditación como herramientas que ayudan a la salud mental, al cuidado, al bienestar. No es la única, y después podemos hablar mucho más de eso, porque ese es como mi tema, pero hay otras. Por ejemplo, el descanso, dormir. Parece obvio, pero es muy relevante. La alimentación, una alimentación adecuada, o sea, comer comida sobreelaborada, implica que el organismo requiere más energía para metabolizarla, para digerirla, ¿no? Estoy hablando como enlatados, productos preparados y eso, ¿no? Y entonces eso implica que nuestro organismo necesita más energía para digerir eso y versus comer algo más saludable y es más fácil de digerir.
Estoy hablando como ya tenemos altos niveles de estrés. Si sobrecargamos además el organismo, va subiendo la carga de estrés. Y lo otro que es inmensamente importante es el ejercicio físico. Movernos. Hacer ejercicio. Por último, caminar. Y harto, la verdad, sobre todo un día estresado. Sí. Llego a la casa, hago ejercicio y... Sí. Sí. Claro. Sí. Pero, por ejemplo, hay tu caso. Tú reconoces que eso te hace bien. Entonces hay hábitos saludables. Importante reconocer qué cosas a uno le ayudan. Tuvo un mal día, ¿qué ejercicio haces? Depende, algunas veces abdominales, otras veces brazos. Súper. No se requiere un gran equipamiento para hacer abdominales. Entonces, primero, reconocer que estoy estresado en vez de ir a comer una comida chatarra que va a agregarle más carga al organismo, hacer un ejercicio. Eso está genial, excelente, sí. Y después, como que botas las tensiones, ¿no es cierto? Y puedes quizás dormir mejor. Y así como círculo más positivo. Claro, muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente. Dale. En los entornos laborales, las relaciones humanas y la forma en que nos vinculamos con otros marcan una gran diferencia en la convivencia y el trabajo en equipo. ¿Cómo cree que la atención al bienestar personal influye en la manera en que las personas colaboran y construyen vínculos más saludables? Es como tremendamente importante esa pregunta porque por otra cosa. Uno, claro, en el día a día laboral las relaciones son inmensamente significativas y entonces si habláramos como esquemáticamente lo que yo decía, lo primero es reconocer cómo estoy. Yo sugiero, como me dedico a esto, que la práctica de la meditación sea algo así como algo muy cotidiano, como hacer ejercicio, como te duchas todos los días, te lavas los dientes y hacer un ejercicio de limpieza mental, como para como de limpieza mental, ¿no? Y llegar más despejado al trabajo. Porque si no uno llega y como que viene con la lista de pendientes o con lo que te pasó anoche o lo que soñaste o lo que tienes que hacer y es como de nuevo la idea es como venir con más carga. Después hay otro gran tema en las comunicaciones que es que cómo manejar comunicaciones. La mayor parte, la parte más importante de las comunicaciones es lo no verbal. Más que el contenido de lo que yo estoy hablando, es cómo lo hablo, el tono, si muevo las manos, si hablo más fuerte, si hablo más bajo. Y uno va codificando eso con el tono, ¿sí? Entonces pasa que como todo se ha vuelto más digital, es más probable que hayan problemas de comunicación cuando uno manda un mensaje por mail o por WhatsApp y es solo texto. Fíjense que en la comunicación es más importante el contexto, más que el texto. ¿Sí? Sí. Entonces, el mail es solo texto. Entonces, es más probable que uno le asigne carga negativa cuando es solo texto. ¿Le suena? Una Claro. falta de contexto, ¿no? Porque las personas, si me extiendo, me dicen... Sí. ¿Sigo? Bien, sí. Ya. Los seres humanos hemos evolucionado atribuyéndole más, estando más pendiente del peligro, de lo negativo. Por eso cuando te dicen algo malo te queda más cargado que lo bueno, como evolutivamente. ¿Saben por qué? Porque era más importante en la época de las cavernas estar más atento a las amenazas, al mamut, al tigre que te iba a comer. Y entonces tenemos una tendencia a estar sobreinterpretando más negativamente las cosas. Hay una manera de contarlo que es como si fuera divertido, pero va por ahí, que es como, imagínense en la época de las cavernas, estaban en una cueva los seres humanos, escondidos, y afuera un tigre con dientes de sable. Entonces estás en la cueva y ves un brillo, ¿ya? Y las personas, los seres humanos que eran más relajados, más poéticos y salieron a mirar pensando que era la luna, ¿qué les pasó? Se los comió el tigre. Y esos no evolucionaron. Claro. Los que evolucionaron fueron los más nerviosos, los que veían peligro en todo y que evitaban cosas. Por eso nos cuestan los cambios, volviendo a la idea anterior. Entonces, volviendo a la idea de ahora, solemos atribuirle más carga negativa a los mensajes que son solo texto. Por esta como cosa natural que tenemos de estar más a la defensiva. Claro. Como una cuestión evolutiva. Y eso, yendo a la pregunta, puede generar muchos malos entendidos.
Porque si tú mandas un mensaje con solo texto, que a todos nos puede pasar, ¿no es cierto? Por ejemplo, mándame el informe ahora. Solo texto. Es probable que uno diga que se cree. No. Como que tú dices ahora y no lo está diciendo así, quizás. Por eso se usan tanto los emoticones. Para darle un poco más de contexto al... Claro, tú dices mándame el informe ahora y pones una manito así, un corazón, y se relaja, ¿no? Claro. Por eso uno manda a veces audios para que escuchen tu tono cuando quieres decir algo que es un poco más delicado. Sí. Entonces, vamos a la idea de la pregunta, los problemas de relaciones. Ahí hay una fuente de problemas de relaciones bien alta, que es que como la comunicación es muy digital, hay que tener bien en cuenta si yo le estoy atribuyendo una carga negativa o no. ¿Cómo se soluciona eso? Algo que nos cuesta harto, que es hablar con la persona. ¿Qué quisiste decir? Aclarar. Mayor comunicación entre las personas. O sea, es como estar abierto a escuchar y preguntar, en vez de asumir. ¿Cómo me dijiste que mandara el informe al tiro con ese tono? No, si no te dije eso. Pero lo más probable es que uno se queda con esa idea y empieza a armar una historia y de ahí se puede construir algo que de verdad quizás no era el tono de la otra persona. Y ahí volvemos a la idea de nuevo de a lo que yo me dedico, que es como salir del automático, ¿no es cierto? Que el automático podría ser en este caso estar más a la defensiva, sobre preocupado, y parar y preguntarnos, ¿le estoy atribuyendo yo? ¿Me miró feo o no? ¿No me saludó? Quizás ni me vio. Como preguntarse un poco más en vez de dar por obvio y asumir directamente algo más negativo. Sí, quizás estamos muy acostumbrados como a asumir cosas y no a volver a preguntar. Pero hay una cantidad de problemas que se generan por eso. Y el humorista Jorge Aliza hacía una rutina con esto en Viña. ¿Se acuerdan? Como el atento a tus comentarios y responde atento a tus comentarios. Como que va escalando una pelea. ¿Les ha pasado a ustedes, no, que peleas por WhatsApp? Como por los grupos de apoderados suele pasar esa cosa. Sí, y en todas partes. Cuando es solo texto y uno atribuye y de repente te juntas con la otra persona y se aclara en 2 segundos. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ok. En los primeros acercamientos al mundo laboral, muchas personas buscan encontrar un equilibrio entre lo que sienten, lo que esperan y las dinámicas propias del trabajo en equipo. ¿Qué elementos considera fundamentales para que una persona pueda desenvolverse con claridad, confianza y estabilidad en espacios laborales actuales? Quizá esto que veníamos hablando, como de preguntar más que dar por asumido, puede ser, parece simple, pero no pasa muy seguido y puede ser una gran clave, como si fuera como en tips, como dar tips. Se me ocurre esa, que es muy simple, que es, llegas a un nuevo trabajo y no dar por obvio las cosas y estar con una disposición de aprender y de preguntar. En el contexto de la meditación, a lo que yo me dedico, se habla mucho de la mente de principiante, que es como lo contrario a la mente de experto. La mente de experto no cabe nada, como un vaso lleno, porque ya sabes todo. Ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que me va a decir esta persona, mejor no voy a este lugar, qué sé yo. Y lo contrario sería la mente de principiante, que si han visto algún niño o niña, queda muy clarito como ejemplo, que es como que así como curiosidad de las cosas. Cuando mis hijas eran chicas yo tenía miles de ejemplos de eso, que eran, no sé, yo salía corriendo de la puerta de la casa al auto para llevarla al colegio, pongamos, y ella se iba lento mirando y de repente veía que una planta había florecido. Y eso es como, y uno cuando pasa muy rápido, no te das ni cuenta, ni de nada. Vas como pensando, como en la torre de control. Entonces ahí, yo diría que la gran sugerencia es como esta apertura. No te las sabes todas, tienes que preguntar, no asumir cosas. Y algo que yo encuentro que es bien importante en los contextos laborales es identificar quiénes pueden ser como mentores tuyos, quiénes te pueden ayudar en el trabajo. Como reconocer quiénes pueden ser, no sé si la palabra aliados, pero quiénes te pueden dar consejos. A quiénes puedes recurrir cuando tengas alguna pregunta. ¿Como tipo de mentor o algo así? Sí, es que a veces hay organizaciones que los tienen definidos más formalmente y a veces no. Pero siempre hay gente disponible como para acompañarte, darte sugerencias. Lo importante es que tú sepas a quiénes son. Como tú sabes
¿Qué puedes hacer ejercicio cuando estás con un mal día o habitualmente? Lo mismo acá, como saber a quiénes puedes recurrir como mentores o personas que te pueden ayudar al ingresar a un nuevo trabajo. Y siguiendo con esa misma idea, también puede ser profesores o profesoras, como no cerrar de golpe la etapa de universidad y como mantener contacto con profesores, como para hacerle estas preguntas. Ahora continuaremos con preguntas más específicas. Ok. Vamos a seguir. ¿Qué es el mindfulness? Sobre todo para la audiencia que nos está mirando y que no sabe o desconocen el... Sí. Primero hay que decir que mindfulness es una palabra bien ingrata porque es en inglés y uno como que le tiene vergüenza a pronunciar mal y como a decirle y todo. Entonces, pero como que es muy famosa la palabra mindfulness, entonces es difícil ponerle otro nombre. Pero puede ser entendida como atención plena, como si uno hiciera como una traducción. ¿Qué es? Es como una cualidad de estar más presente en lo que uno está haciendo, que es lo contrario de estar en automático, como estar más atento y con una actitud como lo que hablábamos recién, de apertura, de curiosidad. Lo contrario es cuando uno funciona en automático. Lo que yo les decía, que por defecto parece que nuestro cerebro entra rápido en modo stand-by. Como que al principio ponemos atención a algo y después, pum, pasas de largo. La primera vez que probaste algo y después ya, pum, no me gusta y nunca más lo comiste. Entonces, lo contrario sería esta capacidad o esta cualidad que les dije de estar más atento, presente, conectado con lo que estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo y con una actitud de apertura. No sé si se entendió. Parece trabalengua, pero es como una capacidad de estar más aquí y ahora, en lugar de estar menos en lo que me pasó en la mañana o lo que va a pasar más tarde. Un poco más consciente en lo que está sucediendo a mi alrededor. Mientras está pasando. Parece simple, pero no es nada simple, porque lo que muestran investigaciones y lo que cualquiera de nosotros puede reconocer en el día a día es que pasamos la mayor parte del tiempo como divagando, como distraídos, pensando en lo que voy a hacer después. Hay una frase que se le atribuye a John Lennon, que es: la vida es aquello que planificas mientras pasa. Como estar planificando. Imagínense este tema que estamos hablando, es planificando qué va a pasar cuando pase lo del trabajo, ¿no? Es como, entonces es fácil que uno viva en sus planes. Y ahí se te pasa la vida, se te pasan los pequeños detalles del día a día. Y mindfulness llega justo a ese punto, que es la capacidad de estar atento y que se puede entrenar con ejercicios, como los mismos ejercicios que tú decías. Se puede entrenar con ejercicios de conexión con el cuerpo o de la meditación sentado o de respiración más consciente. Siempre considerando que nuestra ancla puede ser la respiración o el cuerpo. Porque el cuerpo está aquí ahora, el cuerpo no está mañana. Y no respiro mañana, ¿no? Entonces, como posibilidades de aterrizar esto que parece como más abstracto es cómo me siento en este momento. Como partiste tú preguntándome, ¿cómo estoy ahora? Entonces, preguntarse eso, ¿cómo estoy sentado? ¿Tomé agua? ¿No? ¿Qué sé yo? Y me interesa transmitir, para quien no lo ha escuchado antes, que esto de mindfulness es una cualidad que se puede y se debe entrenar. Una mente que no está entrenada divaga todo el tiempo por ejemplo, como con mucha distractibilidad. Como que estás acá y te llega un mensaje y pum, tu atención se fue para allá y empiezas a armar una historia con eso y después escuchas a un perro ladrar y se fue tu atención para allá. Y eso nos hace ser súper poco efectivos, como si una orquesta estuviera muy desafinada. Y en un trabajo te van a pedir que estés concentrado para hacer el informe, por decirlo así. Entonces, si la mente no está entrenada, es muy fácil que divague. Y eso a nivel cognitivo, como de pensamientos. Pero a nivel emocional también es cuántas veces lo pasamos mal por algo que no está pasando. O que ya pasó, lo que me dijo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Como pasándolo mal, dándole vuelta a lo que me dijo, lo que yo debería hacer. Y eso no está pasando ahora. Entonces, en el mundo del mindfulness se dice que las emociones difíciles no son un problema, sino que lo que hacemos con eso es como, no me gusta tener pena, no me gusta tener rabia. Y eso es como todo el mundo emocional, que también tiene que ver con salud mental y con prácticas de atención plena ayuda mucho a regularse. Se llama como la regulación emocional. Que en vez que se agrande la historia,
uno puede reconocer, a ver, ¿qué fue lo que pasó que me afectó? Era esto. No es que todo el mundo hace tal cosa. Usted al inicio mencionaba que hacía stand-up con mindfulness. ¿Podría contar un poquito cómo relacionaba eso? Sí. Y si podía sacar un chistecito. Sí, pues sí, viste que llama la atención eso. Sí. Lo que yo digo es que esto que mindfulness es muy difícil de pronunciar, ¿no? Y que es como... Bien gringo. Claro, pues es como la propaganda de la farmacia del Dr. Simi, pues viste que es como lo mismo, porque esto es lo mismo que la meditación. Mindfulness es lo mismo que la meditación. Entonces la farmacia del Dr. Simi es lo mismo, pero más barato. Acá es lo mismo, pero más caro, porque es en inglés. pero es lo mismo, es una práctica muy conocida, ¿no? Que tiene ahora ese nombre. Y lo que yo digo es que el secreto de la meditación es hacer nada. Se trata de hacer nada. Y ahí la gente queda así como sí, es eso, pues aprender a hacer nada. Y más encima, y esto es verdad, lo dice un maestro tibetano, y además no lo inventé yo, es hacer nada dignamente. No cualquiera. Entonces, yo digo, cuando digo esto, la gente empieza a pensar, todas las veces que tú le dijiste a alguien que decía que hacía nada, quizás es un maestro de meditación. Y no sabías. Quizás un gran compañero que no hace nada en el trabajo, está meditando. Es un maestro de meditación. Entonces, eso es muy divertido porque es como te cambia la mirada. Sí. Y entonces, como de eso se trata, eso era lo otro que quería decir, que como de humanizarlo, ¿no es cierto? Como llevar los ejemplos cotidianos. Por eso hice esta formación de stand-up y como que cuento puros chascarros que me han pasado a mí para hacerlo cercano, porque está lleno de gurúes y uno se puede como creer el cuento que estás en otro nivel y la idea de la meditación es como lavarse los dientes todos los días hacer una limpieza mental. Y la otra idea muy extendida que no es que la meditación es poner la mente en blanco, que es como quedarte así en blanco. Y está muy extendida esa idea y la verdad es que no se trata de eso. Y acá lo que yo cuento es como, si yo logré eso después de 20 años de meditar, pude poner la mente en blanco y me acuerdo perfecto del momento porque estaba en un retiro de meditación y me paré a caminar y no vi que había un peldaño y me caí y me pegué en la cabeza. Pero digo, no es poner la mente en blanco el objetivo, ¿no? Cuando te golpeas se te pone la mente en blanco. El objetivo de meditar es aprender a estar más conectado aquí y ahora y eso hace que uno disfrute más. Y estés menos preocupado de lo que pasó y de lo que va a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiendo con el mismo tema, la siguiente pregunta es: ¿de qué manera la práctica del mindfulness puede influir en la forma en que las personas enfrentan desafíos, como entrevistas de cambio de trabajo o primeras experiencias de búsqueda de trabajo? Súper. Yo tuve la suerte de aprender a meditar hace muchos años. 30, un montón de años. Y bueno, ustedes saben que la meditación está estudiado, enlentece el envejecimiento celular. El estrés acelera el envejecimiento celular. Mira la foto de un presidente. Pelo negro, 4 años después, ¡pum!, pasaron como 40 años. Se le pasaron 1000 camiones encima. Entonces, yo medito yo tengo 80 años. Pero me veo muy joven. Sí. Ese es siempre. Ya que me pediste que contara el chiste. Esto se va a ir de las manos. Pero en el fondo, entonces, a lo que iba. Yo tuve la suerte de aprender a meditar hace mucho tiempo, antes que fuera tan conocido, tan de moda. Y entonces, mucho tiempo practicaba mindfulness como puertas adentro, así como quien dice, como dentro del closet. Como que no lo decía por vergüenza, ¿no? Y en el trabajo me iba a meditar al baño. Esto es real. Esto no es chiste, es real. Sí. Y se creaba como... Este es chiste. Y se creaba como una suerte como de mito urbano que había un problema y yo me iba al baño. ¿Viste? Como que, ¿qué pasaba? Y no sé, pues pensaba que tenía un problema gastrointestinal, había un problema, pum, partía al baño. Pero yo estaba meditando. Y además, como prendía incienso para meditar, más se enrollaban y se preocupaban la gente de mi trabajo. Entonces pasó mucho tiempo que yo lo hacía a puertas adentro y trabajaba en selección de personal.
haciendo entrevistas para gente que postulaba, que es un poco de los temas centrales, ¿no es cierto? Claro. Gente que buscaba trabajo. Entonces, yo pasé mucho tiempo en una gran empresa desarrollando procesos de selección. Y como pasé mucho tiempo, sabían cómo eran los tiempos. Tú entrevistabas a alguien y después seleccionabas a los mejores candidatos y los dejabas, pongamos, en la mesa del gerente, ¿ya? O quien había pedido el cargo. Y de repente pasaba que esa persona, ese gerente o esa gerente no estaba, viajaba, estaba 3 semanas fuera. Y entonces nadie veía los currículums, ¿ya? Pero no es que eran malos candidatos ni nada, pues era que... Por alguien que lo revisara. No, claro. Y después de ese trabajo pasé a una universidad. Y en esa universidad se dio que yo empecé a acompañar a gente en procesos de búsqueda laboral. Como del otro lado del mesón. Pasé muchos años entrevistando y ahora pasé muchos años acompañando a gente que iba a entrevistas. ¿Ya? Voy a llegar a la pregunta, pero después, para que entiendan el contexto. Entonces, la gente que estaba acá postulando a trabajo era técnicamente muy capacitada. O sea, sabía hacer su trabajo. Era ingeniero, qué sé yo, ¿sabes? Pero si tienes 10 minutos para hablar de ti, eso no lo sabían hacer muy bien, ¿no? Y eso es súper clave. Como lo que hablábamos antes, ¿no? Como tu imagen, pero además como... Porque te van a decir, cuéntame quién eres. Y ahí no sirve que tengas miles de títulos ni nada, porque tienes 10 minutos para explicar eso. ¿Ya? Y ahí trabajábamos mucho en explicar quién eres profesionalmente. Y es súper interesante como contar tu historia. Porque acuérdense que lo que yo les decía antes, que normalmente ponemos atención en lo que falta, en lo que soy malo, en lo que no va bien. Y tienes 10 minutos para hablar de ti, y si no estás acostumbrado a mostrar tus cosas buenas, estás perdiendo la entrevista. Claro. Luego, la gente iba a la entrevista, salía de la entrevista, y recuerden que yo había estado de este lado del mesón. Y entonces la gente salía y decía, me fue súper bien, sí, todo bien, quedaron de llamarme en una semana. Y como yo sabía que los tiempos a veces son distintos, de repente pasa una semana y no te llamaban. Y tú empiezas a Pensar. enrollarte. Sí. Como a repetir mentalmente la entrevista. Y quizás, y dices, y esa palabra quizás me echó a perder la entrevista. O tal cosa, o cómo llegué, o... Y eso no tiene nada que ver con la realidad. Porque yo sabía del otro lado que en el mesón estaban los currículums. Pasan 2 semanas y no llaman a esta persona. Peor, ¿no? Ya es como, pasan 3 semanas y no te llaman y eres el peor candidato del mundo. Como que vas con una carga de ansiedad a la próxima entrevista gigante que no necesariamente tiene que ver con que hiciste una mala entrevista. De repente no estaba la persona que tenía que seleccionar. Y eso pasaba muy, muy seguido. Entonces había un tema que debía tratarse ahí, que era el manejo de la ansiedad. Que es... no es que lo hiciste todo mal, es que hay que esperar, ¿no? Y ahí yo logré salir del closet con la meditación y la llevé a este mundo. Y empecé a enseñarles a meditar a ingenieros, como van a ser ustedes. Que es como si fuera como muy, muy lejos del mundo espiritual, entre comillas. Entonces era como gente como mucho más estructurada, ¿no es cierto? Y yo dije, bueno, yo sé algo que ha sido muy útil en mi vida y voy a intentar explicárselo a ellos. Porque era pura ansiedad y pura incertidumbre y era pura historia mental. Y la meditación tiene que ver con ayudar a que esas historias mentales te des cuenta que son historias mentales, que no está pasando. Y ahí empecé a enseñarles sin un libro de referencia, sino como un ensayo y error, haciendo algunos ejercicios cortos. Y ahí la gente empezó a encontrarlo muy, muy clave, como una herramienta súper clave para manejar la ansiedad de esos procesos. Y me decían, a la siguiente entrevista, luego no me acordé de ti, hice un ejercicio de respiración, pero 2 minutos, 3 minutos, o sea, y era en la sala de espera, antes de la entrevista. Y eso te predisponía a estar más presente y como consciente. Claro, que si estás muy nervioso te pones blanco, ahí sí te quedas en blanco, porque sí. Lo contrario a la meditación. ¿Les ha pasado, no? Que de repente estás muy estresado por una prueba y te quedas más en blanco y se te olvida un montón de cosas que sí sabes. Lo mismo pasa en una situación de entrevista que es altamente estresante.
Entonces, ahí es clave tener herramientas para manejar el estrés, porque si no, tu desempeño baja considerablemente. Claro, y quizás son prácticas que no toman mucho tiempo. Es que lo interesante ahí, lo más desafiante fue traducir la práctica de la meditación como algo espiritual, de un retiro de meditación que tienes que irte y cambiar tu vida, a algo súper concreto, que antes de la entrevista de trabajo respirar 2 veces, 3 veces más consciente y pum, parar. Por ejemplo, cuando uno está muy acelerado, es súper beneficioso tomar unas respiraciones más profundas que vayan a la zona intercostal y que inflen acá. 5 respiraciones. Y te va a desactivar el sistema nervioso parasimpático, que es el que está así como arrancando del mamut. 5 respiraciones. Y son cosas que no se enseñan, y es súper simple. Antes de la entrevista, antes que tengan una prueba, antes que tengan que presentar un trabajo, lo que me dice la gente en los trabajos, antes que tenga que hablar con alguien muy difícil. 5 respiraciones. Conscientes y después sigues con tu vida. De hecho, lo estamos haciendo ahora en el Ministerio de Salud. Estamos probando una pausa. Se llama pausa quirúrgica humanizada o pausa quirúrgica compasiva. Está el pabellón antes de la operación. Todo ahí. Y de repente todos paran y dice la persona que está a cargo, ok, vamos a hacer una pausa para respirar y conectar. Y vamos a conectar que acá, en esta camilla, hay una persona que está entregando su confianza a nosotros. Y vamos a conectar con nosotros, el equipo, que va a hacer lo mejor que pueda para ayudarla a aliviar ese sufrimiento. Tomamos 3 respiraciones y ¡pum! Y a operar. Y cuando me cuentan que lo están haciendo porque lo estamos piloteando, y en la posta central con traumatólogo, o sea, duro, el lugar de referencia nacional de los más complejos de accidentes, dicen que cuando lo hacen, a la gente se le pone la piel de gallina, como que te emocionas y conectas y puedes como dar lo mejor de ti, por decirlo así, en ese momento. Lo mismo aplicado a una entrevista de trabajo, ¿no es cierto?, a tu primer día en el trabajo o las reuniones con un jefe o jefa nueva. Siguiendo con la misma línea de su rol dentro del Ministerio de Salud, ¿qué aprendizaje ha observado respecto a cómo la conciencia plena o mindfulness contribuye a mejorar el clima y las relaciones dentro de los equipos de trabajo? Yo diría, como me dedico a esto, para mí es como la base, ¿no? Como, por ejemplo, antes de una reunión de equipo, decir, bueno, vamos a tomar 2, 3 respiraciones, 1 minuto, 2 minutos, ¿saben para qué? Para aterrizar. Porque ahora pasa que uno llega a la reunión y todavía no llega porque está respondiendo a los mensajes, porque quedaste enganchado con algo. Y la atención está como muy volátil hoy en día. Entonces, antes de partir la reunión, pum, vamos a parar, par de minutitos de respirar y yo le agrego y la intención de aprovechar al máximo esta reunión, ¿no? ¿Para qué estás acá? Como lo mismo en la operación, que es como toda tu disposición a ayudar, acá es tu disposición a aprovechar este espacio que vamos a tener. Y de hecho lo hago en un montón de reuniones que tenemos. O por ejemplo, cuando me invitan a alguna jornada, también es como antes de ponerme a hablar, es como, ok, invito a hacer una respiración. Y pasa que, por lo menos, o sea, en algo muy práctico, a mí me ayuda, yo me desacelero. Y como que pum, baja este estrés, como aceleramiento, entonces uno está más tranquilo y se genera un ambiente de mejor disposición. Entonces, respondiendo a la pregunta, este tipo de práctica para mí es clave en términos de hoy en día que está como tan crispado el ambiente y como con tantos niveles de estrés y como que la atención se va de un lado para otro, como ayuda mucho a hacer como aterrizar y entonces que haya una mejor disposición a conversar de los problemas que quisiste decir o a escucharnos más. Entonces, así como yo decía que sería como lavarse los dientes individual, grupalmente es lo mismo, como hacer una conexión grupal antes de alguna reunión. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. El equilibrio entre expectativas, metas personales y presión externa no siempre es fácil de manejar. ¿Cómo puede alguien recién egresado desarrollar estrategias saludables para evitar el desgaste emocional al iniciar su trayectoria profesional?
Es una tremenda pregunta y súper probable que pase, ¿no es cierto? Como tener mucha expectativa. Eh, yo creo que ahí podría ayudar mucho como a aterrizar. Aterrizar que no te estás jugando la vida en el primer trabajo. Yo creo que eso puede ser como estás partiendo y entonces como vuelvo a la idea de la actitud de aprendizaje, ¿no? Estaba acordándome, en mi historia laboral yo he pasado por un montón de áreas distintas como psicólogo. Hice mi práctica en el hospital psiquiátrico. Después trabajé en un consultorio, en un COSAM con maltrato infantil. Después trabajé en una empresa con selección de personal, en una universidad con esto que les contaba. Después armé una consultora yo como emprendedor y ahora en el ministerio. Y es como, quizás nunca hubiera pensado que para nada, que iba a hacer todo ese recorrido tan amplio. Entonces como sería como un día a la vez y de a poco como que la vida se va armando. Quizás eso puede ser lo más relevante que podría responder a tu pregunta, como que no intentes tenerlo resuelto en el primer mes luego de haber terminado la carrera. Todo lo contrario, como actitud de apertura. Y pasa algo como que la vida te va llevando, si uno está como conectado, menos en automático, sino que más presente, es como va como dejándote llevar para dónde va el viento. Y cómo se van abriendo las puertas. Más que lo que yo quiero es que resulte tal cosa en tal momento. Porque eso genera mucho estrés y frustración. La siguiente pregunta es, la transición entre estudiar y trabajar puede ser un periodo emocionalmente intenso. ¿Qué aspectos o señales debería aprender a reconocer una persona joven para cuidar su salud mental en esta etapa? Era lo que hablábamos al comienzo, ¿no? O sea, si estás durmiendo muy mal, si estás necesitando, no sé, carretear mucho o tomar mucho alcohol o medicamentos porque están muy altos los niveles de ansiedad, esas son, yo diría, banderas rojas, como para buscar ayuda, o ayuda profesional. Y también yo sugeriría esto de hablar con profesores, tener profesores con quienes hablar, como con tus padres o con profesores que hayan sido significativos. Es súper importante no guardarse lo que a uno le va pasando, así como que quedarse como quien dijera comiéndose los problemas. Como es muy valioso recurrir a otros. A veces tus amigos van a estar en la misma, ya es súper valioso poder hablarlo. También es importante alguien que tenga más experiencia, que te pueda ir aconsejando, ya sea a nivel profesional como terapeuta, digamos, o algún profesor, o lo que hablábamos antes, como en un trabajo, que reconozca a alguien con más experiencia, que te oriente, y tus padres están disponibles también. Muchas gracias. ¿Cómo el liderazgo consciente que usted promueve puede ayudar a que jóvenes profesionales desarrollen una manera más saludable y colaborativa de incorporarse a estructuras organizacionales? Yo diría que lo del liderazgo consciente yo lo definiría como un estilo que es estar muy abierto a reconocer el terreno, ¿no? Como reconocer quiénes son tus aliados, quiénes te van a ayudar y quiénes van a estar en contra. Y no querer que cambie eso, sino que reconocerlo y entonces moverse de una manera más eficiente en ese terreno. Lo que le he dicho, ¿no? Como reconocer quiénes son los mentores, quiénes te pueden ayudar. Y lo otro que encuentro característico del liderazgo consciente es como la actitud colaborativa. Es como, yo diría que un poco el espíritu de la época, de lo que viene, si no hay una guerra mundial, es como generar relaciones, ¿no? En que nos cuidemos y que compartamos aprendizajes. Por eso he insistido tanto en los mentores o los padres o los profesores. Lo que he hecho fundamentalmente en el ministerio es generar redes. Y ahí empieza a pasar la magia, porque mucha gente quiere colaborar, pero necesitas que haya como crear el campo, ¿no? Crear como las condiciones para que esa colaboración pueda surgir. Y normalmente hay mucha gente que hace cosas muy buenas o que sabe muchas cosas y es muy importante reconocerlas. Y como, a ver, lo explico mejor, es como recurrir a otros, ¿no?
sea, siempre hay recursos disponibles, siempre hay gente que te va a querer ayudar. Solo que hay que estar con la apertura de buscar y de reconocerlo. Me ha pasado en el ministerio que una frase que me dijo una persona que lleva muchos años, me dijo: Bruno, yo te aseguro que en cada establecimiento de salud, en cada lugar, hay alguien haciendo algo maravilloso. Pero probablemente no lo sabe, lo hace como de corazón. Y probablemente eso no se sepa, si se sabe más las noticias malas, por todo lo que hemos venido diciendo también. Entonces, es como darse tiempo para reconocer, estoy en lo del liderazgo consciente, reconocer dónde están los recursos, cuáles son los recursos, y que hay mucho más de los que uno habitualmente cree. Por esto que decíamos, como poner el sesgo solo en lo negativo. Bueno, ahora pasaremos a una parte un poco más dinámica, Ok. en donde las respuestas son un poco más breves o también la primera palabra que se le pueda Dale. venir a la mente. Dale. Vamos a partir con la primera pregunta. Una palabra que relacione mindfulness con el desarrollo profesional. Con el desarrollo profesional, apertura al aprendizaje. Una práctica breve que cualquiera podría usar antes de una reunión o entrevista. Mira, esta es muy buena. Esta es la respiración de los 5 dedos. Tú pones, tiras los dedos de una mano y con el dedo índice de la otra haces un recorrido por la mano. Y le agregas que al subir inhalas y al bajar exhalas. Si te concentras, vuelves al lugar donde estaba recorriendo tu dedo. Y esto toma como un par de minutos y es como la práctica, es una súper buena práctica de mindfulness, porque a la gente que le da vergüenza cerrar los ojos y eso, hay gente que me dice que lo hace antes de una prueba, lo hace debajo de la mesa en clase, ¿no? Y nada. Y esa es una práctica. Y la otra, que esta es la práctica más corta de mindfulness del mundo, que es preguntarte esto: ¿dónde están tus pies? Y entonces tu atención va a los pies y conectas, aterriza en tu cuerpo. ¿Dónde están tus pies? Un valor humano que considera clave para trabajar con otros. La colaboración, solidaridad. Un libro o experiencia que haya influido en su visión sobre bienestar y trabajo. Sí, hartos, pero el primero que se me viene se llama Reinventar las organizaciones, de un consultor holandés que se llama Frederic Laloux, y se llama Reinventar las organizaciones. Entonces dice, fue antes de la pandemia incluso que lo escribió, como que dice, estamos pasando una época, estaba empezando el boom de redes sociales y todo. Entonces dice, estamos empezando otra época y necesitamos repensar las relaciones en el trabajo, cómo trabajamos, cuál es nuestro propósito. Porque dice, la mayoría de los trabajos en todas partes, la gente se siente insatisfecha. Y eso es muy significativo. Entonces es lo que yo les decía, hay mucho potencial que se está desaprovechando en los trabajos, mucho. ¿Considera que es como muy importante cambiar un trabajo si uno no se siente como tan cómodo en ese ambiente? Qué buena pregunta. Claro, es una opción. Sí. Ahora, lo que yo decía en la época en que ayudaba a gente a buscar trabajo con trabajo es muy distinto que buscar trabajo sin trabajo. Claro. Es mucha la ansiedad. Porque un trabajo te estructura, te ordena el día, ¿no? Y te da un poco de identidad, perteneces, ¿no? Sin trabajo, toda esa es como lo que pasa cuando uno es emprendedor, como que toda esa estructura depende de uno, de la energía que uno le pone. Y buscar trabajo sin trabajo, claro, puede generar bastante ansiedad. Entonces, antes de salirse, porque no estás cómodo, pensar en tener en cuenta eso. ¿Y qué, según usted, qué podría ser más difícil, buscar trabajo teniendo trabajo o buscar trabajo sin tener un trabajo? ¿O qué podría llegar a tener una mayor carga en la persona? De lo que yo he visto es que buscar trabajo sin trabajo genera mucha más ansiedad. Porque tienes tú que armarte la agenda y estar ahí, como tienes mucho más espacio mental para estar preocupado de que no te llaman. Muchas gracias. Le ofrecemos unos minutos para que invite a la audiencia a ver este capítulo y para que nos cuente qué les pareció esta experiencia.
Bueno, lo he pasado muy bien. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por lo que están haciendo. Y claro, invitar a que vean este capítulo y la verdad es que vean a todo el programa, ¿no? De todas las entrevistas que han hecho, porque lo que me contaban eran que eran muy, muy interesantes y sobre todo muy valiosas, con cosas que lo que ustedes me decían antes, como que no es parte de la malla lo que se enseña y son cuestiones súper clave al final del día que dependen, que hacen muy crítico que quede eso o no quede en el trabajo. Como aparentemente es como algo paralelo. Todos los contenidos que han desarrollado en estas entrevistas y que son súper como muy prácticas y concretas. Así que dejo invitados a todos y felicitaciones de nuevo por su trabajo. Muchas gracias igual por asistir y Sí. por dar la disposición, porque igual su agenda debe estar bien apretada. Bueno, con esto damos cierre al capítulo de hoy. Ha sido un gusto compartir esta conversación y explorar distintas perspectivas que aportan al desarrollo personal y profesional. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado por su tiempo y por acompañarnos. Por lo mismo, le queremos entregar unos reconocimientos a manos de nuestra gerenta Isidora Insunza. Muy bien. ¿Quién me paró? Ay, súper. Ay, con nombre. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Ay, qué lindo. Gracias. Está buenísimo. Bueno, Gracias. a quienes nos acompañan, gracias por escuchar y por ser parte de este espacio. Los invitamos a seguir atentos a los próximos episodios. Muchas gracias.